Vamos a construir en perspectiva militar las sombras de una figura formada por un prisma. Por ejemplo, cogemos un rectángulo y lo extruimos, le damos cierta altura y lo convertimos en un prisma. Es simplemente el desplazamiento de ese rectángulo lo que nos construye la figura. Dibujamos, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer aquí, cogiendo una distancia aquí igual que aquí. Tenemos aquí otro rectángulo. Y vamos a coger, por ejemplo, en esta distancia, vamos a coger 2/3 de esto. Como ya sabemos, coger 2/3 de esto significa coger la regla milimetrada a partir de este punto en cualquier dirección, coger 3 centímetros, unir el punto 3 con este y por el 2 hacer una paralela. Entonces tengo que esto es 2/3 de todo esto. Bueno, pues según eso lo que hago es ahora coger esta medida, que eran los 2/3, y colocarla aquí verticalmente. Entonces ya sé que esto en el espacio, esto es igual que esto, ya que es la reducción que estoy aplicando sobre el eje Z, 2/3. Bueno, entonces, como decíamos, cojo aquí las dos unidades, esto, y también aquí tengo entonces ya un cuadrado en perspectiva. Voy a dibujar aquí una circunferencia que en perspectiva se transforma en una elipse, y hago también un tramo aquí igual de grande, con lo cual tengo ahí la circunferencia situada en esa cara. Bajo por aquí la vertical por el centro y ya tengo la elipse tangente en esos 4 puntos. Vamos a hacer aquí exactamente, podemos dibujar el prisma para hacer otra media elipse igual, ya que va a ser un cilindro que es sólido por la parte superior, o sea que este tramo es idéntico aquí. Entonces, una vez que ya tengo esta curva elíptica, hago las tangentes a las dos que tienen que ser el contorno de la generatriz de ese cilindro paralelo a esta dirección, a la dirección del eje este. Bueno, tengo ya un cilindro ahí metido, este es sólido y voy a hacer un fragmento hueco aquí en el interior, por ejemplo, que venga hasta aquí. Entonces es una elipse idéntica a esta, siguiendo esta dirección también, la de la generatriz, esta dirección, haríamos para ver el interior, para que se vea cómo es por dentro. Entonces marcamos bien lo que nos queda y tenemos ya ahí un hueco cilíndrico interior. Bueno, vamos a calcular las sombras de este detalle y de toda la caja, todo el prisma. Entonces, como dato, sabemos que en la perspectiva militar esta cara está en verdadera forma, o sea que este es un ángulo de 90 grados y todas las que son paralelas a esa también. Bueno, entonces nos dan, por ejemplo, como dato que la sombra de un punto P, que está a cierta altura, pues tiene por sombra, vamos a poner por ejemplo este punto. Eso quiere decir que, si lo traemos hacia aquí, bueno, va a caer hacia adentro, vamos a hacer que caiga mejor en esta dirección para que se vea aquí la sombra en el interior. Vamos a ponerlo, por ejemplo, para que nos caiga aquí. Si esta es la dirección esta, pues un poco más hacia aquí. Entonces la sombra del punto P es P sub S. Y por tanto la sombra de todo el segmento vertical es esto. Este es el rayo y esta es la proyección del rayo sobre el suelo. Por tanto la sombra de este punto será esta. Bueno, tenemos entonces la dirección esa y vamos a hacer entonces la sombra de los distintos elementos. Por ejemplo, la sombra de este segmento vertical quedará definido por, nos alejamos un poco, la dirección del suelo, que es esta, también por aquí, también por ahí detrás, a igual altura aquí, y luego la dirección del espacio, del rayo. Por tanto, la sombra de este punto es este y la sombra de esta línea será una paralela. Y la sombra de esta será una paralela desde este punto, con la misma dimensión, ya que la estamos trasladando sobre un plano horizontal. Entonces será una paralela a esa.
y una vez que tengamos aquí el final habría que unirlo con la base, pero bueno, ya quedaría detrás. Para calcular la sombra de este detalle interior, pues podemos hacer, si yo por ejemplo considero un plano, vamos a ponerlo por ejemplo por aquí, que siga esta dirección, y ahora de repente este plano lo termino aquí, o sea que tengo aquí un rectángulo cuadrado ortogonal al suelo, y ahora por ejemplo hago aquí otro siguiendo esta dirección. Bueno, como intercepto aquí la sombra de una vertical sobre este otro plano vertical, pues es una vertical corta aquí. Eso quiere decir que la sombra de esta línea, de este pequeño fragmento, pues es esta. O sea que si esta fuera, un clavo o bien un tornillo clavado a la pared, la sombra de esto sería esto hasta aquí. ¿Para qué nos vale eso? Pues nos vale que si tenemos un cilindro saliente en la pared, por ejemplo tenemos este cilindro, pues lógicamente la sombra que va a producir va a seguir también esta dirección. Y si tenemos un hueco, pues sabemos que la sombra, la zona que va a separar luz de sombra, pues también va a venir dado por esta dirección, que llamaremos tangente T sub 1. Bueno, según eso hacemos una tangente a la circunferencia paralela a esta recta y tenemos ahí el punto ya donde va a empezar la sombra. Tenemos también que la dirección del rayo es esta, la dibujamos en otro color. Esta es la dirección del rayo y esta es su proyección sobre el suelo. Bueno, según eso, entonces tenemos este punto cuya proyección es este de aquí y hacemos las dos direcciones. Esta, o sea, sabemos que una ortogonal provoca sobre este plano esta sombra, entonces ya la marcamos. Y sabemos también que en el espacio tiene esta dirección, entonces ya la marcamos. Corta aquí. Eso quiere decir que a partir de aquí, a partir de este punto, sería una curva igual que esta, idéntica. Y donde esa curva corte aquí, pues tenemos que la sombra desde este fragmento, o sea, desde este punto que es este, hasta el punto de tangencia, pues va a ser la sombra de estos puntos de la circunferencia. Bueno, tenemos también que a partir de este punto es una línea recta. Nos acercamos un poco. Tenemos a partir de este punto su sombra es esta línea recta, por tanto su sombra será esta. Bueno, por último, si queremos calcular, como sabemos que este punto tiene por sombra esto, y que luego es una circunferencia que se proyecta sobre este plano igual que una circunferencia idéntica, o sea, una elipse idéntica, corta aquí. Entonces cojamos un punto de aquí para calcular un punto de aquí del medio, pues hacemos aquí la dirección ortogonal, seguimos la dirección esta por el plano este, y resulta que esta dirección corta aquí, a la elipse. Entonces esto es un plano ortogonal, por tanto sigue la dirección de la generatriz, y por último tenemos la dirección del rayo. La dirección del rayo de este punto pues es esta, por tanto ese es un punto de sombra. Eso quiere decir que salía de aquí la tangente, pasa por este punto y pasa por este. Tenemos ya la sombra de ese detalle. Vamos a ir sombreando. Entonces tenemos el interior este y ahora la sombra que corresponde al cilindro. Marcarlas en un verde distinto para diferenciarlas un poco. Nos alejamos un poco para calcular la sombra ahora de este cilindro en perspectiva militar. Pues puedo coger, por ejemplo, este punto, tengo la dirección por el suelo, que es esta, que es un plano paralelo al suelo, y tengo la dirección por el espacio, que es esta, que hay aquí. Eso quiere decir que la curva va a ser tangente en este punto igual que esta, porque la tangencia es un invariante, y al mismo tiempo va a salir de aquí, o sea, va a hacer algo así. Va a seguir esta dirección, también aquí es tangente a esta, y aquí lo es a esta. Por tanto, haciendo la dirección esta, pues tenemos que la curva sale tangente también aquí. Y siguiendo también la misma dirección del suelo, esta, de la proyección del rayo, sabemos que también
sale tangente de aquí. O sea que la sombra de esa circunferencia, que es una elipse en perspectiva, es este arco. Bueno, si queremos hacerlo con más precisión, cogemos otro punto, bajamos una vertical, hacemos la dirección del suelo y hacemos la dirección del rayo, corta aquí. Bueno, tenemos ya la sombra de esta elipse, que es esa elipse. Si aquí no hubiera superficie cilíndrica, la sombra de esta elipse sería una idéntica, porque según la perspectiva también lo es. Entonces, haciendo el mismo procedimiento, cogiendo incluso si queremos la misma longitud ya, haciendo aquí una paralela, y aquí la dirección del suelo, hacemos ya el cuadrilátero, el romboide, donde se mete la sombra de esa curva. Seguimos la dirección, traemos este punto y hacemos también la curva elíptica, que tiene que ser idéntica a esta. Y el cuadrilátero en la que se inscribe, pues también. Bueno, no hace falta hacer esa zona porque lo único que nos interesa es esta curva, este fragmento que se ve fuera. Bueno, como este trozo es igual que este, tiene la misma longitud, la misma anchura, todo, sabemos también que la sombra de la superficie cilíndrica, el cilindro es tangente a las dos curvas, pues su sombra también lo va a ser. Hacemos una tangente común, que por supuesto tiene que ser paralela a esta recta. Y por último, el punto de tangencia y la dirección del rayo, que es esta, me determina por el punto de tangencia a la elipse, me determina aquí la separación entre la luz y la sombra. O sea que ya puedo marcar aquí la línea que separa, la línea separatriz de luz y sombra. Hay que decir que aquí habría un pequeño degradado. Bueno, según eso ya podemos dibujar sombra propia de ese cilindro. Y sombra que arroja sobre el plano superior de esa figura. Bueno, tenemos entonces ya calculado la sombra del cilindro que proyecta sobre el suelo, sobre la cara superior, y la sombra propia del cilindro, un semicilindro apoyado ahí en la cara superior. Y luego tenemos también la sombra que arroja sobre el interior. Bueno, por último, sombreamos también esto. Hacer esto, pues, por ejemplo, en color verde, ya que es la misma pieza. Todo esto estaría en sombra. Y ahora la que proyectaba sobre el suelo. Podemos poner ya en otro color, pues todo esto. Esta que era paralela a esta de aquí. Esta que era la proyección del rayo sobre el suelo. Y paralela a esta otra. Entonces, esa era la sombra que proyecta la figura sobre el suelo. Bueno, parece que estaba saliendo fuera. Decíamos que la sombra de esta era esta línea. Este punto tenía por sombra esta. La de esta era una paralela, que era esta. Y luego paralela a esta por este punto. Y luego ya no se ve dónde termina, que luego al llegar aquí iría hasta la base de la figura ahí detrás, hasta ese vértice. Bueno, pues esta sería la sombra que arroja sobre el suelo la figura. Bueno, pues ese sería ya el ejercicio completo. Un prisma que tiene un cilindro, un semicilindro en su cara superior, y luego en una cara lateral tiene un cilindro hueco, un fragmento de cilindro también hueco.